que vayamos a la epístola del libro de la epístola de San Judas, de la carta de Judas. Y compartamos esta pequeña porción en Judas capítulo 1. Versículo 11. Esta es la tercera ocasión en que compartimos este mensaje. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la bendita palabra: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aleluya. Dice la bendita palabra: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y en esta hora, como les dije, es la tercera vez que compartimos esta porción de la palabra, porque aquí vemos tres caminos. Vemos el camino de Caín, vemos el camino, el error de Balaam, y vemos el otro camino que es la contradicción de Coré. Y hoy vamos a compartir, vamos a tener este espacio para compartir este mensaje en el tercer camino, el tercer error, que es la contradicción de Coré. Dice: y perecieron en la contradicción de Coré, que es el tercer camino de error. Compartimos la vez pasada, compartimos el camino de Caín, que conocemos la historia de Caín. Conocemos que Caín se convirtió en un religioso, que se convirtió en un religioso y quiso actuar de acuerdo a su mente, llevar esa ofrenda de acuerdo a su capacidad, no a la capacidad de Dios, sino de acuerdo a su mente. Y a Dios le pareció mejor la ofrenda de su hermano Abel. Y también estuvimos compartiendo el segundo camino de error, que es el error de Balaam. Bendito Dios, donde Balaam quería encontrar tropiezo en el pueblo de Israel para que Dios lo pudiera maldecir, pero que él recibía lucro del rey Balac por lucro. Y hoy vamos a ver el tercer camino, que es la contradicción de Coré. Y vamos a libro de Números capítulo 16, en el versículo del 9 al 10. Vamos a leer en este versículo, en este capítulo del libro de Números, capítulo 16, versículos 9 y 10, dos versículos, y leemos nuevamente. Dice: ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle? ¿Y qué te hizo acercar a ti? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Aleluya. Vamos a leerlo nuevamente.
Número 16, los versículos 9 y 10. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarle? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer también Romanos, libro de Romanos, en el capítulo 9, versículo 16. Y Romanos dice así: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. El tercer camino equivocado que nos habla la Escritura es la contradicción de Coré. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. La historia de Coré en la Biblia habla de una rebelión. Coré quería ser sacerdote y cuestionaba la autoridad de Aarón y la de Moisés, argumentando que todos merecían ese lugar. Lo podemos ver en Números 16:3. Entonces, ¿por qué la contradicción de Coré? Queriendo servir al Señor, lo quería hacer en contra de su voluntad. Lo quería hacer a la manera que él pensaba y no como Dios lo había designado. Amados, y esto nos enseña que no es solo tener la buena intención de servir a Dios, sino de servirlo conforme o de acuerdo a su voluntad, en la dirección del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vemos también en Mateo en el capítulo 7, en el versículo 21 al 23, nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amados, Coré entonces rechaza esa autoridad, la autoridad de Aarón y la autoridad de Moisés. Pero Moisés le indica, Moisés fue honesto con él, Moisés le indica que no es contra ellos que se ha rebelado, sino contra Dios mismo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y lo vemos en Números, en el capítulo 16, versículo 11. A Coré lo siguieron muchos en su rebelión, cayendo en su orgullo y en su contradicción, en su pretensión de servir a Dios de manera equivocada. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Finalmente, Coré fue castigado. Fue castigado este levantamiento en contra de la autoridad puesta por Dios. Y perecieron con Coré los que se unieron a esta rebelión. Porque no era él solo, era él y un grupo. Esto nos debe enseñar, amados, una lección y un principio clave. Dios es el que tiene toda la autoridad y también quien da
la autoridad a quien Él considere. No nos rebelamos contra el pastor, nos rebelamos contra Dios mismo. No nos rebelamos contra el evangelista, nos rebelamos contra Dios mismo. No nos rebelamos contra el profeta, sino contra Dios mismo. No nos rebelamos contra el maestro, sino contra Dios mismo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Toda autoridad ha sido puesta por Dios para nuestra bendición y protección, para dar un orden y un equilibrio a la convivencia. Sin embargo, vemos cómo hoy, amados, ese principio, por la rebeldía del corazón humano, ya no se quiere practicar. Pero también las autoridades deben estar sujetas a Dios y a su palabra. Al no hacerlo, cometen injusticia y gobiernan con necesidad. Terminan haciéndolo mal. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Sin embargo, nosotros estamos llamados a obedecer a Dios. Como dice Romanos 13, del 1 al 2, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, pero también tenemos que estar muy despiertos, tenemos que tener la mente abierta, amados hermanos, porque es que la palabra dice que nos sometamos a toda autoridad puesta por Dios. Y las que están por Él, porque Él las ha permitido. Pero no quiere decir, amados, que si la autoridad está gobernando mal, tenemos que someternos a esa autoridad. Primero, es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Si la autoridad en ese momento no es guiada por Dios, no nos tenemos que someter. Así como lo hizo, lo vemos en el libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. La ley era arrodillarse delante de la estatua. Y era una autoridad que Dios había permitido en ese tiempo. Pero ellos no se sometieron a esa autoridad. Prefirieron obedecer a Dios antes que obedecer al hombre. Y eso también es para hoy. Porque si ellos dicen algo que establecen algo como autoridad humana en contra de las cosas de Dios, en contra de la iglesia, amados hermanos, es mejor obedecer a Dios que obedecer al gobierno. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el gobierno que Dios ha puesto debe estar sometido a su palabra, debe guiar al pueblo a través de su palabra, de someterse a Él. Pero si ese gobierno no está sometido a Dios, hermanos, es un gobierno contrario. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amado, Dios es grande, Dios es maravilloso. Aún en nuestras congregaciones, Dios ha colocado a hombres, a pastores, en el cual nosotros tenemos también que someternos a ellos como un orden. ¿Sí? Como un orden que Dios ha establecido. Nosotros no podemos andar por un lado, el pastor por el otro lado. No, tenemos que tener un solo pensamiento y todo en orden, porque cuando hay orden, las cosas van saliendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Amados, este es el mensaje en esta tarde. Es un placer haber compartido con ustedes este tiempo.
compartido la palabra del Señor. Espero que Dios añada bendición a sus vidas a través de esta palabra que es poderosa, que es bendita, que es su palabra. Amados hermanos, gracias. Dios les bendiga grandemente, que tengan una feliz tarde y que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Bendiciones. Aleluya.